Egunon. Ondo, azkenean futbolean irabazten dozunean, azkar astu behar da, beste bat datorrelako, ez dago denborarik disfrutatzeko eta galtzen dozunean beti gauzak zuzenduin behar dira eta hurrengo partiduan pentsatu eta prestatu, ez. Bai, logikoki, bai, zaigu gustatzen galtzea, baina badakigu denboraldi baten horrelako momentuak beti gertatzen direla eta gertatu behar direla, danari gertatzen zaien bezala eta bueno, orain eman behar dioguna da lehen buelta, ez? Prestatu ondo, Lugoko partidua, azkar dator eta taldeak oso ondo entrenatu du aste honetan, beti bezala eta gogotsu gaude, azkenengo bi partidua galdu ditugunez, hurrengoa irabazteko. Bai, logikoki. Galtzetik zatozenean, hurrengo partiduak beti dauka garrantzi gehiago, eta buruan hori daukagu, ez? Lehen, azkenengo bi partiduak atzean usteko edo berriro garaipenaren bidetik jarraitzeko partidu hau irabaztea, ez? Egoera ezberdinetan eta modu ezberdinean, baina biak garaipen premiarekin izten zera. Hasiera hori bereak bezala kudeatzea garrantzitsua izan daiteke. Bueno, uste dut alde hortatik guk ondo konpetitzen dugula beti eta ez dugu arazorik eukiko horretarako, ez? Gero beti arerio bat daukazu aurrean eta gauzak zaila jarriko dizkizunak, ez? Baina hemen presioa danak daukagu, ez bakarrik Eibarrek eta Lugok, baizik eta beste guztiak, gero eta gutxiago gelditzen da eta danak daukagu partiduak irabazteko premia, ez? Lugok beti kateatzeko eta guk pixkaten gantzatzeko berriro goiko postuetara, ez? Hori zuretzako datu lasaigarria da edo kezkagarria da? Bueno, gureari begiratzen diogu, gehien bat, badakigu partidu guztiak dituztela bere zailtasuna eta eurak ere entrenadore berria daukate, azkenengo bi partidutan, ideia berri batzuekin etorri da eta guk gureari begiratu partidu hon batin eta saiatu 3 puntuak etxeak hartzen, ez? Bai, uste dute aurten ez daukagula horrelako errestasunik gola egiteko, aukerak berdin egiten ditugu edo pasan urtean baino gehiago, baina, azkenean areatan pixkat erabakitzen da futbola, ez tramitean nire ustez ondo gaude, baina, pasan astean bi areatan ez ginen ondo ibili, ez, aukera asko utzi egin genituen eta gero gurean 3 gol sartu zizkiguten oso gutxirekin, ez? Orduan, azkenean areatan hobetu behar dugu edo azkenengo bi partidutan ikusitakoaren arabera, ez? Hain txokarro batipat partidu nahiko itxia izan gemaitzaile ez dugu egiten ditu. Beti gehienetan gol baten aldea egoten da. Beti izaten duzu, aurretik markaino jartzea garrantzitsua da, baina egoera honetan eta datu Bai, behitu, pasan astean 4. minutuan 2 huts gindoa zen galtzen, ez? Azkenean gero buelta ematea ez da erreza. Eta aurretik jarri izan garenean ere, normalean irabazin dugu, ez? Esate dizuan bezala, saiatu partidu on bat egiten, hasiera on bat ematen partiduari, ondo sartzen partiduan, eta gero partidu zaila izango dela hori badakigu. Ze partidu guztiak dira zailak eta Lugon are gehiago, ez? Eurak jokoan asko dute eta guk ere bai, guk gurea saiatu partidun bat egiten eta hortara goaz. Bai, analiziak egiterakoan, ni badakit emaitzei bakarri begiratzen diogula, ez? Baina gu jokatu izan dugu partidu txarrauak eta irabazita, eta azkenengo biak, adibidez Alavesen kontra 70 minutu nire ustez oso onak egin genituen, eta aurrekoan tramitean taldeak behar bada azkenengo partidutan baino hobeto jokatu zuen, ez? Aukera gehiago egiten, ondo jokatzen, baina hemen horrek ez du askotarako balio, ez? Areatan izan behar zara indartsua, zurean askoz ere kontundenteagoa
eta ez egin utz horiek, eta gero logikoki hainbeste aldiz ailegatzen zarenean, ia partidu osoa euran areatik gertu zaudenean, 37 erdiraketa egiten dituzunean, 17 aldiz jaurtitzen duzunean area barruan, logikoki da golen bat egitea, baina hor hobetu behar dugu, horrez gaude ez daukagu suerterik, edo ez dugu asmatzen, edo ez dakiz zer, baina jarraitu behar dugu, hor garrantzitsua okerragoa izango zen ez bagintun aukerarik egingo, edo gure zelaian sartuta egongo bagina, baina ez da hori gertatzen ari dana, eta etorriko dira golak, hori ziur. Bai, taldeak ez du konfiantzari galdu, orain dela 15 egunez ginen hain onak, eta orain ez gara hain txarrak, uste dut orain dela 15 egun lider gindoa zen, eta orain, bosgarren juteagatik, edo ez dakit zenbagarren goa zen, hau luzea da oraindik, oso puntu margen gutxitan gaude danak, eta logikoki galtzen dozunean gero eta premia gehiago daukazu irabazteko hori badakigu, baina taldea lasai dago, gauzak saiatu ahalik eta ondoen egiten, eta oso batuta eta ondo ikusten dut jendea, ez. Sí, en el fútbol al final se tiene que pasar rápido, pero también cuando ganas, Cuando ganas se tiene que pasar rápido también, no hay tiempo para celebrar y siempre cuando ganamos siempre estamos pensando ya en el siguiente y cuando perdemos lo mismo, intentar corregir lo que tengamos que corregir y pensar en el siguiente. Hombre, algún día teníamos que perder, ¿no? No es normal estar tantos meses sin perder, ¿no? Y siempre se te va a dar algún partido como el del otro día, que de repente empieza y las dos primeras que llegan te hacen gol, ¿no? Claro que no nos gusta perder y claro que queremos volver a ganar cuanto antes para quitar ese mal sabor de boca, pero bueno, ya te digo que a todos los equipos les pasa, a todos les ha pasado de todos los de arriba y ahora nos toca a nosotros, ¿no? Demostrar, ir a Lugo e intentar ganar el partido. Bueno, en una temporada tan larga todo el mundo tiene altibajos, de resultados, yo creo que la presión la tenemos desde el principio, ahora no tenemos ni más ni menos y la tenemos pues lo mismo que los demás equipos, ¿no? Cada vez queda menos y todo el mundo tiene necesidad de ganar, nosotros, pero también los que están jugando contra nosotros. Bueno, sí, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que los dos últimos partidos que hemos perdido, pues en el trámite creo que hemos estado muy bien, ¿no? Pero siempre decimos que el trámite, que le llamamos de área a área, ahí el otro día también el equipo estuvo muy bien, ¿no? Lo que pasa es que las áreas es lo único que cuenta en el fútbol y el otro día en las áreas estuvimos mal, porque todas las ocasiones que tuvimos no hicimos gol y luego lo poco que nos llegaron, o cada vez que nos llegaron al área no fuimos contundentes en el área, ¿no? Cosa que hemos sido durante todo el año y bueno, eso sabemos que tenemos que mejorarlo y luego seguir con las cosas buenas que hace el equipo, que yo creo que en los dos últimos partidos que hemos perdido han sido muchas, ¿no? En el juego, en el trámite, en llegar, en dominar, en entrar por bandas. Creo que el equipo en eso no ha perdido nada respecto a cuando ganaba, pero nada, sino todo lo contrario. Pero hay que ser fuerte en las áreas, ¿no? No podemos fallar tantas ocasiones de gol como fallamos y lo poco que nos hacen irnos con goles en contra, ¿no? Ahí está tal vez el margen de mejora, porque creáis, llegáis, mucho, disparáis mucho, Sí, nos está costando, bueno, y es algo que yo creo que nos va a costar, ¿eh? No es una cosa de 2 o 3 partidos, creo que llevamos ya 3 o 4 meses que no estamos haciendo muchos goles, cuando en las estadísticas creo que somos el segundo equipo que más dispara, que más ocasiones de gol hace, somos de las defensas más altas del campeonato, las presiones más altas del campeonato, el equipo que más juega o el segundo que más juega en campo contrario del campeonato, nos cuesta hacer gol en los últimos metros y bueno, esperamos también que los jugadores que juegan en esas zonas aparezcan o tengan más acierto, ¿no? Pero el tema es llevarlos hasta ahí, ¿no? Que el equipo juegue como está jugando, llevarlos a esas situaciones de gol que estamos teniendo
y que el equipo tenga esa seguridad, pese a defender alto como lo hacemos, pues que tenga esa seguridad de no sufrir contraataques, de tener buenas vigilancias. Creo que todo eso lo estamos haciendo bien y bueno, intentar seguir eso y mejorar en esos pequeños detalles. Situaciones bien diferentes y por razones bien diferentes, pero que os digáis necesitados de victoria este partido, como siempre, pero especialmente necesitados. La ansiedad puede jugar un papel, No, no creo, espero que no. Los que nos movemos en este mundillo siempre tenemos esa presión y ganemos, perdamos. El equipo está confiado, entrena bien, sabe lo que tiene que hacer, lo ha demostrado. Durante año y medio venimos jugando a lo mismo y nos ha ido bien y tenemos que seguir. Creo que en eso no tenemos ni una sola duda, ¿no? Y lógicamente cuando pierdes hay que apretar más. Hay que apretar e intentar pulir esos pequeños detalles que nos hicieron perder el otro día y seguir adelante. Yo creo que anímicamente estamos altísimos, con un deseo enorme de jugar, de volver a ganar y yo al equipo en ese aspecto no le puedo achacar nada. no está en su mejor momento, sin ninguna duda, pues de descenso, victorias en sus últimos partidos. ¿Para ti ese es un dato tranquilizador? No solemos tranquilizarnos nunca por ver al equipo contrario en una mala racha, porque pensamos que pueden salir de ahí en cualquier momento. Respetamos a todos los rivales, al Lugo por supuesto, se mueve siempre en márgenes de goles en partidos en su campo de muy poquitos goles y partidos muy cerrados, y la dificultad está ahí como está en todos los partidos, ¿no? Para los partidos es muy importante, mirar es muy importante, pero el hecho de que hayan cambiado de entrenador en solo 2 jornadas les hace un pelín más interesante. Sí, han cambiado cosas, incluso su estilo de jugar y bueno, han cambiado algunos jugadores. Creo que con el nuevo entrenador, bueno, llevan 2 partidos y siempre tienes que estar atentos para esperar cosas nuevas, variantes y ellos intentarán con el nuevo entrenador mejorar lo que han hecho hasta ahora y nosotros intentar hacer un buen partido allí, ganar y bueno, seguir un poquito con la racha de victorias que llevábamos hasta hace 15 días, ¿no? Porque es cierto que habéis perdido 2 partidos, pero lo estáis haciendo realmente bien fuera de casa y lo de Zorroza, bueno, todos lo hemos. Sí, bueno, cuando ganamos también te digo que no me tranquiliza más tener más o menos confianza, ¿no? Muchas veces tener un poquito menos de confianza tampoco está mal, porque que el equipo sienta la necesidad de ganar, que sienta esa presión, que eso nos puede hacer mejores también. Yo no tengo miedo a eso, todos sabemos la importancia del partido y vamos a ir allí a ganar, como solemos ir a todos los campos y ojalá nos salgan las cosas bien. Normalmente el Nacho Carlos luego está haciendo partidos de muy poca diferencia. Llama la atención el que, pese a ir penúltimo en la tabla, es un equipo que marca poco, pero también le meten muy pocos goles. Le han metido 10. En casa, si miras el resto de los que están abajo, hay bastante diferencia. Parece que es un equipo sólido defensivamente. Sí, conceden muy poquitos goles en casa, es un equipo muy difícil de batir, es verdad que les ha costado también a ellos hacer goles, pero en casa al margen del resultado ahí siempre son partidos muy cerrados, de 0-1, 1-0, a Granada hace poco le ganaron 1-0, sabemos de la dificultad del partido, como la tienen todos los partidos y bueno, esperamos pues nosotros hacer las cosas bien, ¿no? Que hagamos que se vea un buen Eibar y eso siempre nos va a acercar un poco más a ganar. Eso es lo realmente importante, que al margen del rival se vea ese Eibar que estábamos viendo en las últimas sesiones. Sí, yo creo que los últimos partidos en Ponferrada estuvimos muy bien, en Vitoria 60 minutos hasta que nos quedamos con un jugador menos, creo que estábamos haciendo las cosas bien también. Bueno, yo creo que en casa ya le hemos cogido hace tiempo el ritmo a jugar y bueno, ahora ya te digo que cada vez queda menos, intentar empezar bien el partido, creo que el comienzo del partido puede ser importante también y hacer las cosas que solemos hacer siempre, ¿no? Eso nos va a acercar a ganar seguro.